Latinoamérica ha tenido presidentes que no solo gobernaron, sino que operaron como jefes de cárteles, arquitectos de masacres y dueños de fortunas. Vamos a bajar nivel por nivel en este iceberg, desde los robos millonarios que dejaron países en la quiebra, hasta los niveles más profundos donde el Estado se convirtió en una máquina de tortura. Te habla el visitante nocturno, buenas noches. Nivel 1. Corrupción política, mediática y financiera. Enrique Peña Nieto, México. Comenzamos en la superficie del iceberg con un personaje que parece sacado de un casting de televisión. Su ascenso no fue una casualidad política, sino una operación mediática calculada donde muchos aseguran que fue puesto estratégicamente por Guapo para seducir a las masas. Para sellar la ilusión, se orquestó un romance de guión con Angélica Rivera, la gaviota, la estrella de telenovelas más grande del país, un matrimonio que, extrañamente, se disolvió apenas terminó su mandato, alimentando la teoría de que todo fue un contrato de imagen pagado con el poder. Pero debajo de esa cortina de humo, el abismo de la corrupción era profundo. Empezó su sexenio en 2012, el primer quiebre de la máscara ocurrió con la Casa Blanca, una mansión de $7 millones que reveló cómo el dinero público y los favores privados se entrelazaban en las sombras. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos, porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública, me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. Ante todas las acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad, yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo. Siempre me he conducido con rectitud y por eso decidí explicarles todo lo relacionado con esta casa. Pero mientras los bolsillos del poder se llenaban, el país sufría el golpe del gasolinazo, un aumento brutal en los combustibles que el presidente justificó de manera muy simple y cínica. Mientras las investigaciones de Odebrecht y la estafa maestra sugerían que el dinero del pueblo se estaba esfumando en paraísos fiscales, la realidad golpeó con una violencia aterradora cuando ocurrieron los dos eventos que definieron su caída. Primero, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde la corrupción política mostró su rostro más siniestro al fabricar una verdad histórica para encubrir la colusión entre el Estado y el crimen. Qué tristeza. Y no hemos sido ajenos a ello. Al contrario, el gobierno de la República, en este caso en particular, que nos ha marcado, que nos ha dolido, que fue la lesión de 43 jóvenes en Iguala. Es claro que el gobierno ha desplegado un esfuerzo sin precedente de búsqueda y de investigación. Y como si fuera una burla a las instituciones, ocurrió lo impensable, la segunda fuga de El Chapo Guzmán de un penal de máxima seguridad a través de un túnel kilométrico, un escape que nadie cree que pudo suceder sin que se compraran las voluntades más altas de su gobierno. Hoy, Peña Nieto vive un exilio dorado en España, dejando atrás un rastro de fortunas inexplicables y la sensación de que su gobierno fue, en realidad, una puesta en escena para el saqueo más grande del México moderno. Mauricio Macri, Argentina. En Argentina, en el año 2015 marcó la llegada al poder de un millonario que prometió un cambio total, pero que terminó usando el país como si fuera su propia empresa. Mauricio Macri no era un político común, era el heredero de una de las familias más ricas y poderosas, y muchos creen que su presidencia solo sirvió para cuidar los negocios de sus parientes. Empezó cuando se descubrió su nombre en los Panama Papers, revelando que tenía cuentas secretas en paraísos fiscales para no pagar impuestos. Pero lo más oscuro no fue el dinero, sino el control. Se descubrió que su gobierno usaba a los espías del Estado para vigilar a sus enemigos e incluso a sus propios amigos. Lo más impactante fue el caso del submarino Ara San Juan, mientras 44 familias sufrían por la desaparición de sus seres queridos bajo el mar. El gobierno de Macri las espiaba en secreto para saber qué iban a decir o reclamar. Además, pidió la deuda más grande de la historia al Fondo Monetario Internacional, miles de millones de dólares que, en lugar de ayudar al pueblo, terminaron desapareciendo del país en tiempo récord, entre intentar borrarle deudas millonarias a la empresa de su papá y vigilar a todo el mundo desde las sombras. Al final,
dejó la duda de si gobernó para los argentinos o si solo usó la presidencia para proteger los millones de su familia. Pero mientras en Argentina el poder se quedaba entre parientes, en Perú otro presidente, también experto en finanzas y negocios internacionales, estaba a punto de caer por un secreto que lo conectaba con la empresa más corrupta de toda Latinoamérica. Pedro Pablo Kuczynski, Perú. En Perú, el año 2016 trajo a la presidencia a un hombre que parecía tenerlo todo bajo control, un economista de prestigio mundial que prometía modernizar el país. Pero tras esa imagen de abuelo culto y experto, se escondía un conflicto de intereses que terminó por destruirlo. Lo que más pesó en su contra no fue solo el dinero que sus empresas recibieron de la constructora Odebrecht, una empresa brasileña que creó una oficina de sobornos para comprar presidentes en toda Latinoamérica, sino sus mentiras constantes. Pedro Pablo Kuczynski negó una y otra vez cualquier vínculo con ellos, hasta que las pruebas lo dejaron sin salida. Pero el momento más oscuro ocurrió cuando, para no perder su puesto, hizo un pacto desesperado, liberó al exdictador Alberto Fujimori, quien estaba preso por crímenes muy graves, a cambio de que un grupo de políticos no votara en su contra. Esta traición a su palabra incendió las calles, y poco después salieron a la luz videos secretos donde sus aliados intentaban comprar votos de otros congresistas con dinero público. Atrapado por sus propios negocios y mentiras, tuvo que renunciar, terminando bajo arresto en su casa y demostrando que ni los títulos más altos pueden ocultar la corrupción. Con la caída de Kuczynski, cerramos este primer nivel. Hemos visto cómo los hilos del dinero, las empresas fantasma y los contratos bajo la mesa mueven las sillas presidenciales desde México hasta Argentina. Pero lo que hemos visto hasta ahora es solo la superficie. Nivel 2. Redes de sobornos y desvíos. Rafael Correa, Ecuador. En Ecuador, el año 2007 marcó el inicio de la Revolución Ciudadana, un proyecto que, bajo la mesa, escondía una estructura de corrupción sistematizada. El eje central fue el caso Sobornos, donde se descubrió que los despachos más altos del gobierno recibían pagos en efectivo de empresas privadas a cambio de contratos de obra pública. El dinero se movía en sobres y se anotaba en cuadernos secretos, el famoso arroz verde, para financiar lujos y campañas políticas. Pero el desvío de dinero llegó a niveles absurdos con la refinería de Esmeraldas, donde se invirtieron miles de millones de dólares en reparaciones inútiles que solo sirvieron para que sus funcionarios escondieran billetes en las paredes de sus casas. Sin embargo, el lado más oscuro de Correa no es solo financiero. El misterio rodea el caso del general Jorge Gabela, quien denunció la compra de helicópteros indios, los Drup, que no servían y que se terminaron estrellando. Poco después de sus denuncias, el general fue asesinado en la puerta de su casa y muchos señalan al entorno del presidente como responsable de ocultar la verdad. También está el extraño episodio del 30S, un aribualte policial donde Correa terminó atrapado en un hospital. Lo que parecía un reclamo laboral fue usado por él para purgar a la oposición y encarcelar a quien se cruzara en su camino. A esto sumamos el secuestro de Fernando Balda, un opositor que fue raptado en Colombia por agentes de inteligencia ecuatorianos bajo órdenes directas que venían desde arriba. Hoy, Correa vive en Bélgica como un prófugo de la justicia, alegando ser un perseguido político, pero dejando atrás un rastro de dinero esfumado en petróleo chino y una estela de figuras que intentaron enfrentarlo y terminaron en la cárcel o en el cementerio. Y el siguiente caso da mucho de qué hablar, porque no llegó al poder por votos, sino por un juicio político. Michel Temer, Brasil. En Brasil, el año 2016 quedó marcado por una de las maniobras políticas más polémicas de la historia, la llegada al poder de Michel Temer. Quien era su compañera de fórmula, Temer pasó de ser el vicepresidente, invisible, a tomar el control del país, en lo que muchos llamaron un golpe parlamentario. Pero su gobierno no trajo paz, sino que reveló una de las redes de sobornos más descaradas de la región. El escándalo estalló con una grabación secreta realizada a medianoche en la residencia presidencial, donde se escuchaba a Temer avalar el pago de sobornos para comprar el silencio de políticos que ya estaban en la cárcel. Sin embargo, el misterio de Temer va mucho más allá de las bolsas de dinero. Durante años ha sido señalado como el líder de una organización criminal dentro de su partido, dedicada a cobrar peajes por cada obra pública en Brasil.
Pero lo que realmente alimenta las teorías de conspiración es su figura sombría. Se le apodaba el mayordomo de película de terror por su aspecto y sus modales extremadamente formales, y circularon rumores extraños sobre supuestos rituales y una influencia casi oscura en el palacio de gobierno. Incluso se dice que su esposa, mucho más joven que él, vivía en una especie de jaula de cristal mediática. Lo más impactante fue su arresto en 2019, poco después de dejar la presidencia, cuando fue capturado por la policía en una operación espectacular, acusado de desviar fondos destinados a la construcción de una central nuclear. Temer representa el lado más frío del poder, un hombre que conspiró desde las sombras para llegar a la cima y que terminó atrapado por las mismas grabaciones que él usaba para controlar a otros. Otto Pérez Molina, Guatemala. En Guatemala, el año 2012 marcó la llegada al poder de un militar de mano dura, Otto Pérez Molina. Prometió combatir el crimen con fuerza, pero terminó liderando una organización criminal desde el mismísimo Palacio Nacional. El corazón de su caída fue la red de sobornos conocida como La Línea. Este sistema era una aduana paralela. Los grandes empresarios no pagaban los impuestos legales al Estado, sino que pagaban un soborno, una comisión, que iba directamente a los bolsillos del presidente y su vicepresidenta. Se dice que tenían un sistema de turnos y códigos secretos para repartirse el botín todas las semanas. Pero el historial de Otto Pérez Molina es mucho más profundo y aterrador que un fraude de aduanas. Antes de ser presidente, fue un alto mando militar durante la Guerra Civil guatemalteca, y sobre él pesa la oscura sospecha de haber participado en crímenes contra la humanidad y masacres en comunidades indígenas bajo el seudónimo de Mayor Tito Arias. El misterio también rodea la muerte de varios de sus opositores y el extraño suicidio o asesinato, según teorías, de figuras clave que podían testificar en su contra. Lo que nadie imaginó es que el pueblo guatemalteco saldría a las calles durante meses hasta obligarlo a renunciar. Fue una imagen histórica, un presidente saliendo por la puerta trasera para ir directo a una celda de prisión. Pasó de ser el general que iba a poner orden, a ser el símbolo de cómo una red de desvíos puede pudrir todas las instituciones de un país. Hasta el momento hemos visto cómo la ambición personal desvía recursos públicos, pero lo que sigue es una estructura mucho más profunda, donde la corrupción no es un error del sistema, sino el sistema mismo. Nivel 3. Corrupción sistémica de Estado. Alfonso Portillo, Guatemala. En Guatemala, el año 2000 inició bajo el mando de un personaje carismático pero profundamente contradictorio, Alfonso Portillo. Su ascenso al poder ya estaba manchado por un misterio de su pasado. Años antes, en México, había matado a 2 personas a tiros, un hecho que él mismo admitió diciendo que fue en defensa propia y que, irónicamente, le ayudó a ganar votos por su imagen de hombre que no temía usar las armas. Pero una vez en la presidencia, la corrupción no fue solo de él, sino de toda una red que tomó el control de las instituciones del Estado. El gran desvío ocurrió a través del Ministerio de la Defensa. Se descubrió que Portillo y su círculo cercano utilizaron cuentas bancarias en el extranjero y empresas fantasma para saquear más de $15 millones del presupuesto militar. No eran simples sobornos, era un plan diseñado para que el dinero público viajara por bancos de Panamá, Estados Unidos y Europa hasta llegar a sus manos. El misterio creció cuando se reveló que incluso aceptó dinero del gobierno de Taiwán, unos $2.5 millones, que supuestamente eran para bibliotecas escolares, pero que terminaron en sus cuentas personales. Lo más impactante de su historia es que fue el primer expresidente latinoamericano en ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar la justicia por lavado de dinero. Aunque regresó a Guatemala tras cumplir su condena e incluso intentó volver a la política, su legado quedó como el ejemplo perfecto de la corrupción sistémica, un presidente que usó el aparato financiero del Estado y la protección militar para robar a plena luz del día, mientras mantenía una imagen de amigo del pueblo. Carlos Andrés Pérez, Venezuela. En Venezuela, el nombre de Carlos Andrés Pérez está ligado a los 2 extremos de la historia del país, la riqueza extrema y el caos absoluto.
Aunque su primer gobierno fue el de la Venezuela Saudita, el misterio y la decadencia llegaron en su segundo mandato, en 1989. La corrupción sistémica aquí no se trató solo de robar billetes, sino de manipular el destino de la nación entera. Su caída comenzó con el desvío de 250 millones de bolívares de una partida secreta del Ministerio del Interior, un dinero que debía usarse para la seguridad del Estado, pero que terminó financiando la seguridad personal de una mandataria en Nicaragua y otros gastos que nunca se explicaron del todo. Pero los crímenes y secretos de su gobierno van mucho más allá de lo financiero. Bajo su mando ocurrió el Caracazo, una explosión social que terminó en una masacre a manos del ejército. El número real de muertos sigue siendo un misterio, las cifras oficiales decían cientos, pero las fosas comunes encontradas después sugerían miles. A esto se le suma la teoría de su conexión con personajes oscuros de la inteligencia y su constante guerra con los militares que intentaron derrocarlo, entre ellos un joven Hugo Chávez. Carlos Andrés Pérez se convirtió en el primer presidente venezolano en ejercicio en ser expulsado del poder por la Corte Suprema, acusado de malversación de fondos. Terminó sus días en el exilio, asegurando que sus pecados fueron políticos y no criminales, pero dejando un sistema político tan podrido que le abrió la puerta a la crisis que Venezuela vive hasta el día de hoy. Álvaro Uribe, Colombia. En Colombia, el año 2002 marcó el inicio de la era de Álvaro Uribe, un presidente que prometió mano firme y corazón grande para acabar con las guerrillas. Sin embargo, detrás de su política de seguridad se gestó una red de corrupción y muerte que parece no tener fin. Pero lo que ocurrió en los 8 años siguientes es un laberinto de secretos donde las instituciones del Estado terminaron convertidas en herramientas de un plan mucho más oscuro. La corrupción sistémica se hizo evidente con la famosa Yidis Política, un escándalo que parece sacado de una novela de mafias, donde se descubrió que el gobierno compró los votos de congresistas con dinero y puestos públicos para cambiar la constitución a última hora y permitir que Uribe se quedara en el poder. Pero eso fue solo el principio. Poco después estalló el caso de Agroingreso Seguro, donde el dinero que debía salvar a los campesinos más pobres del país terminó mágicamente en las cuentas bancarias de familias millonarias, modelos y aliados políticos del presidente. Sin embargo, cuando bajamos a las profundidades de su gobierno, la corrupción deja de ser solo económica y se vuelve sangrienta. Bajo su mandato se ejecutó el horror de los falsos positivos, una maquinaria macabra donde el ejército, presionado por el gobierno para mostrar resultados, engañó a miles de jóvenes humildes con promesas de trabajo para luego asesinarlos, vestirlos con uniformes de guerrilleros y presentarlos como bajas en combate. Todo para inflar estadísticas de éxito a cambio de premios y vacaciones para los militares. A esto se suma el misterio de las chuzadas del DAS, donde el Servicio de Inteligencia Presidencial funcionó como una policía secreta dedicada a espiar, amenazar y destruir la vida de jueces y periodistas que se atrevían a investigar al presidente. Pero la sombra más persistente es su supuesta cercanía con los grupos paramilitares. Mientras Uribe hablaba de paz y seguridad en televisión, los expedientes judiciales se llenaban de testimonios que lo vinculaban a él y a su hermano con la creación de ejércitos privados responsables de masacres espeluznantes. Álvaro Uribe terminó siendo el primer expresidente en la historia de Colombia en quedar bajo arresto domiciliario, atrapado en un caso de presunto soborno a testigos para evitar que la verdad sobre su pasado saliera a la luz. Es una figura que para muchos salvó al país, pero que para la historia dejó un sistema donde el Estado, la inteligencia y el ejército se unieron en una red de impunidad y muerte. Con esto cerramos el tercer nivel. Ya no hablamos solo de instituciones fallidas, sino de una maquinaria de Estado diseñada para el saqueo masivo. Ahora, entramos en el terreno donde el poder absoluto se usa para silenciar y vaciar naciones enteras. Nivel 4. Autoritarismo y saqueo del poder. Carlos Salinas de Gortari, México. En México,
El año 1988 dio inicio a uno de los periodos más oscuros y rodeados de mito en la historia moderna, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Su llegada al poder ya fue un misterio en sí mismo, marcado por la famosa caída del sistema en las elecciones, un apagón informático que, casualmente, ocurrió cuando iba perdiendo y que terminó dándole la victoria. Desde ese momento, Salinas no solo gobernó, sino que operó como el arquitecto de un nuevo México, pero uno diseñado a su medida. Bajo la bandera de la modernidad, llevó a cabo el saqueo del poder más grande de la historia mexicana, privatizando empresas estatales masivas, como la Telefónica Nacional, y repartiéndolas entre un selecto grupo de amigos que, de la noche a la mañana, se convirtieron en los hombres más ricos del mundo. Pero la sombra de Salinas es mucho más profunda que el dinero. Su gobierno estuvo marcado por la violencia política y crímenes que parecen de película. El misterio más grande rodea el asesinato de su propio sucesor, Luis Donaldo Colosio, y del secretario de su partido, José Francisco Ruiz Massieu. Muchos señalan que estos crímenes fueron órdenes directas desde lo más alto para eliminar a quienes se volvían incómodos o querían cambiar el sistema que Salinas había construido. Por si fuera poco, su hermano, Raúl Salinas de Gortari, fue arrestado poco después de terminar el sexenio con una fortuna inexplicable en cuentas suizas y pasaportes falsos, acusado de ser el autor intelectual de asesinatos y de tener vínculos estrechos con los carteles del narcotráfico. El gobierno de Salinas terminó en un colapso económico total conocido como el error de diciembre, dejando al país en la quiebra mientras él se iba al exilio. Salinas es, para la cultura popular mexicana, el villano favorito, el hombre que operaba desde las sombras, la famosa mafia del poder, y que, según teorías que aún circulan, sigue moviendo los hilos de la política mexicana desde su refugio en Irlanda o Cuba. Jean-Claude Duvalier, Haití. Haití, 1971. A la edad de apenas 19 años, Jean-Claude Duvalier, apodado Baby Doc, se convirtió en el presidente vitalicio más joven del mundo tras la muerte de su padre, el temido Papa Doc. Lo que siguió fue una década y media de un saqueo tan descarado que dejó a la nación más pobre del hemisferio en una miseria absoluta, mientras él vivía como un rey. Se estima que Duvalier robó cientos de millones de dólares del Tesoro Nacional, utilizando una red de empresas fantasma y cuentas en Suiza. Mientras su pueblo moría de hambre, él celebraba bodas millonarias de 3 millones de dólares, pagadas con dinero público, y se paseaba en autos de lujo por las calles empedradas de Puerto Príncipe. Pero el verdadero misterio y el terror de su gobierno estaba en su guardia personal, los Tantenmekut. Esta era una milicia paramilitar que operaba como una secta de la muerte, inspirada en figuras del vudú para aterrorizar a la población. Bajo las órdenes de Baby Doc, estos hombres desaparecieron a miles de personas, torturaban a disidentes en prisiones secretas y extorsionaban a los pocos negocios que quedaban en pie. Un dato perturbador y poco recordado de su nivel de saqueo fue el comercio de sangre y órganos. Se descubrió que el gobierno de Duvalier vendía literalmente la sangre de los haitianos pobres a empresas estadounidenses por unos pocos dólares, quedándose el presidente con la mayor parte del dinero. Cuando la presión popular finalmente lo obligó a huir en 1986, lo hizo en un avión estadounidense cargado de lujos, pieles y millones de dólares en efectivo, dejando a Haití en un agujero del que todavía hoy no ha podido salir. Regresó años después de forma inesperada, solo para morir sin haber pagado realmente por sus crímenes, dejando tras de sí la duda de cuántos tesoros haitianos siguen escondidos en cuentas europeas que nadie puede tocar. Manuel Noriega, Panamá. En Panamá, la década de los 80 estuvo marcada por la figura de Manuel Antonio Noriega, conocido como Cara de Piña. Noriega no era solo un general, era un maestro del doble juego que logró algo casi imposible, ser, al mismo tiempo, el informante estrella de la CIA y el socio logístico del cartel de Medellín. Su ascenso al poder está envuelto en el misterio de la muerte de su predecesor, Omar Torrijos, cuyo avión se estrelló en circunstancias nunca aclaradas, dejando el camino libre para que Noriega tomara el control absoluto. Desde ese momento, utilizó el saqueo del poder para transformar a Panamá en un gigantesco puente para el tráfico de drogas y el lavado de dinero, cobrando una comisión por cada kilo de cocaína que pasaba por su territorio hacia Estados Unidos. Sin embargo, el autoritarismo de Noriega tenía un rostro violento y macabro.
El crimen que marcó su caída fue el asesinato del médico y opositor Hugo Spadafore, quien había amenazado con revelar los vínculos del general con el narcotráfico. Spadafore fue secuestrado y su cuerpo fue encontrado decapitado dentro de un saco de correos en la frontera con Costa Rica. La brutalidad del acto envió un mensaje claro a cualquiera que osara desafiarlo. Noriega también creó los batallones de la dignidad, milicias civiles armadas que utilizaba para apalear y humillar a los manifestantes en las calles mientras él se burlaba de las sanciones internacionales agitando un machete en televisión. El misterio final llegó en 1989, cuando Estados Unidos, el país que lo había protegido durante años, lanzó una invasión masiva para capturarlo. Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica, la Embajada del Vaticano, y el ejército estadounidense lo sometió a una tortura psicológica única. Rodearon el edificio con altavoces gigantes y pusieron música rock a todo volumen día y noche hasta que el general, desesperado y sin salida, se entregó. Terminó sus días como un prisionero de guerra en el extranjero, llevándose a la tumba los secretos de lo que la inteligencia estadounidense realmente sabía sobre el narcotráfico en la región. Con el oscuro legado de Noriega, terminamos este nivel de autoritarismo. Hemos cruzado la frontera de lo político para entrar en la etapa más sombría de la iceberg. En el fondo, solo quedan los nombres que convirtieron a sus países en propiedades privadas bajo el terror y la sangre. Nivel 5. Dictaduras, crímenes y fortunas ocultas. Nicolás Maduro, Venezuela. La historia de Nicolás Maduro no comienza con un líder, sino con un elegido. Tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, Maduro, un antiguo conductor de autobús, asumió el poder bajo una atmósfera de misticismo y duda. Su primera elección contra Enrique Capriles fue tan ajustada que dejó al país dividido y bajo sospecha de fraude, una mancha que nunca se borraría. Pero lo que parecía ser un gobierno de transición se convirtió rápidamente en una de las dictaduras más asfixiantes del siglo. A partir de 2014, Maduro dejó de intentar convencer y empezó a someter. Cuando las calles se llenaron de estudiantes protestando por la inflación y la inseguridad, el régimen respondió con balas y con la creación de los colectivos, grupos paramilitares en motocicletas que operaban como fuerzas de choque del Estado. Fue en estos años cuando el mundo escuchó por primera vez sobre La Tumba, una prisión subterránea a 5 pisos bajo tierra en la sede del Servicio de Inteligencia, SEBIN, diseñada con luz blanca constante y aislamiento total para quebrar la cordura de los presos políticos. Mientras tanto, la economía de Venezuela sufría un colapso que desafía la lógica. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo entró en una hiperinflación tan salvaje que el dinero perdió todo su valor. Esto provocó el éxodo venezolano, una migración masiva de más de 7 millones de personas que huyeron a pie, cruzando fronteras y selvas peligrosas como el Darién. Sin embargo, mientras el pueblo pasaba hambre, la cúpula madurista construía un imperio. Apareció en escena Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro, encargado de una red global de lavado de dinero y de la sobrefacturación de comida de mala calidad para los pobres, acumulando una fortuna incalculable en cuentas extranjeras. El punto de quiebre absoluto llegó en 2024. Tras años de inhabilitar a cualquier opositor fuerte, como María Corina Machado, Maduro se enfrentó a una elección que todo el mundo sabía que perdería. El 28 de julio de 2024, el país votó masivamente por Edmundo González, pero en un movimiento desesperado, el régimen simplemente apagó el sistema, proclamó a Maduro ganador sin mostrar una sola acta oficial y desató la terrorífica Operación Tantán. Esta táctica consistía en marcar las casas de los que protestaban y llevárselos en mitad de la noche. Se reportaron miles de detenidos, incluyendo adolescentes, llevados a cárceles de máxima seguridad donde el mundo denunció torturas atroces en centros como el Helicoide. Para el 2025, Maduro ya no era visto como un presidente, sino como el jefe del Cartel de los Soles, una estructura militar dedicada al narcotráfico masivo y aliada con bandas como el Tren de Aragua, que extendió su violencia por toda América. El gobierno de EU elevó la recompensa por él a cifras astronómicas, acusándolo de convertir a Venezuela en un puerto seguro para el terrorismo global. Finalmente, llegamos al 2026.
Con el país completamente aislado y la presión internacional al límite, se produjo el evento que nadie creía posible, la extracción diagonal secuestro por parte de fuerzas de élite de EU. En una operación quirúrgica que aprovechó una grieta en la lealtad de sus propios generales, Maduro fue sacado de Miraflores. El mundo vio las imágenes del hombre que se decía invencible siendo llevado ante una corte en Nueva York. Y aunque la excusa legal fue el narcotráfico, el misterio que quedó en el aire fue el verdadero botín, el control de las minas de oro y los pozos de petróleo que Maduro había entregado a potencias enemigas y los servidores secretos que contenían los nombres de todos los políticos del mundo que habían sido comprados con el dinero del saqueo venezolano. Rafael Trujillo, República Dominicana. En la República Dominicana, el año 1930 marcó el inicio de la era de Rafael Leónidas Trujillo, apodado el Jefe o el Benefactor. Su ascenso al poder fue el primer gran misterio de su régimen. Aprovechó un huracán devastador que destruyó la capital para presentarse como el salvador absoluto, pero pronto quedó claro que su verdadera intención era convertir a la nación en su finca personal. Trujillo llevó el saqueo del poder a un nivel enfermizo, era dueño de todas las industrias clave, desde la sal y el tabaco hasta la carne. Nadie podía vender nada en el país sin que Trujillo se llevara una tajada. Su fortuna oculta era tan inmensa que se decía que tenía más dinero que el propio Estado dominicano, guardado en bancos extranjeros bajo nombres falsos. Pero la sombra de Trujillo está manchada de sangre y de un racismo perturbador. En 1937, ordenó la masacre del Perejil, donde miles de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana fueron asesinados por su ejército. La orden era macabra, los soldados obligaban a las personas a pronunciar la palabra perejil, si no podían pronunciarla correctamente con el acento dominicano, eran ejecutados de inmediato. Trujillo también fue el responsable del asesinato de las hermanas Mirabal, 3 activistas que se convirtieron en el símbolo de la resistencia. Su muerte, disfrazada de un accidente automovilístico, fue el error que empezó a cavar su tumba, pues el pueblo nunca se lo perdonó. El final de su vida ocurrió en mayo de 1961, en una carretera oscura. Mientras Trujillo viajaba en su Chevrolet azul hacia una cita amorosa, fue emboscado por un grupo de sus propios allegados y exmilitares, apoyados en las sombras por la CIA, que ya lo consideraba un aliado demasiado peligroso e incómodo. Su cuerpo quedó acribillado en el asiento trasero del auto, terminando con 31 años de una dictadura donde hasta las placas de los autos debían decir, Trujillo es el jefe. Incluso después de muerto, el misterio siguió. Su familia intentó huir con su cadáver y millones de dólares en un yate, comenzando una persecución cinematográfica por el Caribe que puso fin a la dinastía más sangrienta de la región. Alfredo Stroessner, Paraguay. En Paraguay, el año 1954 dio paso a la dictadura más larga de América del Sur. Alfredo Stroessner, hijo de un inmigrante alemán, gobernó con un puño de hierro durante casi 35 años, convirtiendo al país en una isla de silencio y terror. Bajo su mandato, el Paraguay funcionaba como una maquinaria perfecta de control social gracias a los piragues, pies con plumas, una red de espías vecinales que escuchaban cada conversación en las plazas y mercados para reportar a cualquiera que no fuera fiel al régimen. La corrupción no era un accidente, era el pegamento del sistema. Stroessner permitía que sus generales controlaran el contrabando de alcohol, autos robados y cigarrillos, creando una casta militar inmensamente rica que le garantizaba lealtad absoluta. Sin embargo, lo que realmente coloca a Stroessner en la base de este iceberg es el papel de Paraguay como el refugio oficial de los monstruos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país abrió sus puertas a criminales nazis de alto rango que buscaban escapar de la justicia internacional. Se sabe que personajes como Josef Mengele, el Ángel de la Muerte, de Auschwitz, vivió y caminó tranquilo por las calles paraguayas bajo la protección directa del dictador. Pero la red de complicidad iba más allá de los nazis. Stroessner fue el anfitrión clave del Plan Cóndor, el pacto secreto entre dictaduras para secuestrar y asesinar opositores sin importar las fronteras. El destino final de su secreto salió a la luz de la forma más inesperada. En 1992, 3 años después de que Stroessner fuera derrocado por su propio consuegro, se descubrieron en una comisaría abandonada los archivos del terror. Eran toneladas de papeles que detallaban con una frialdad quirúrgica los nombres de los torturados, los desaparecidos y las comunicaciones secretas entre los tiranos de la región.
Fue la prueba definitiva de que el Paraguay de Stroessner era el corazón de una red de muerte que abarcaba todo el continente. El dictador murió en el exilio en Brasil en 2006, llevándose a la tumba los nombres de muchos cómplices que aún hoy caminan libres, dejando a Paraguay como un país que todavía lucha por desenterrar las verdades ocultas bajo 3 décadas de estronismo. Desde la corrupción mediática de Peña Nieto hasta la dictadura de Maduro, hemos descendido por las capas más oscuras de la historia latinoamericana. Lo que comenzó como contratos bajo la mesa terminó en crímenes a la humanidad y fortunas ocultas en el anonimato. Este viaje por el iceberg de la corrupción aún no termina, la profundidad de estos secretos es inabarcable en un solo video. Prometo traer pronto una segunda parte de este tema. Con esto tocamos fondo en este iceberg. Por ahora, ¿qué tema me faltó o qué misterio te dejó pensando? Los leo aquí abajo para armar el próximo video. Te habla el visitante nocturno. Buenas noches.